¿Cómo estás? Mucho gusto, Santiago, Diego. Yo soy el arquitecto Pablo Forbiche, soy presidente del Colegio de Arquitectos. Y bueno, quería agradecerle, darle la bienvenida en este ciclo que hemos empezado hace unos meses atrás desde el colegio, con toda la intención de tenernos este espacio para poder hablar y ver la arquitectura de todas las regiones y lugares del país. Y bueno, tener esta posibilidad que por ahí de una provincia sin tener una academia cerca, podamos usar el colegio para, de alguna manera, subsanar ese déficit que tanto sentimos y acercarnos un poco más a nuestras casas que nos han dado cobijo, digamos, y nos han formado, ¿no? Así que bueno, en esta oportunidad a ustedes les toca, gracias al trabajo de Ana, que agradecemos mucho y bueno, valoramos por ser una arquitecta joven que se ha puesto, digamos, en este trabajo que le agradecemos y nos gusta mucho, de haber organizado este ciclo de arquitectura tucumana, el cual ustedes van a dar inicio. Así que bueno, agradecer a ustedes, agradecer a todos los participantes presentes, y bueno, con mucho gusto escucharlos y ver su presentación. Bienvenidos y muchas gracias. Perfecto, bueno, antes que nada, muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias a los que están ahí del otro lado, que no le estamos viendo la cara ni lo estamos escuchando por ahora, pero la idea básicamente es que no queremos aburrirlos, queremos tratar de hacer una presentación lo más dinámica posible al estilo de lo que estamos acostumbrados para que en realidad abramos al final, me parece, un debate o unas preguntas y respuestas, cosa de que ahí ya haya un feedback un poco más dinámico, ¿no? Así que bueno, después del Yo también agradecimiento... Santi, quiero hacer extensivo también el agradecimiento, obviamente, por parte del estudio, como dice Santi, y también los quiero felicitar porque nos parece una herramienta muy interesante. Santi me contó que Ana se puso en contacto con él. No dudamos un segundo en participar en todo lo que son este tipo de emprendimientos. Y realmente, bueno, agradecerle también a los participantes, a los que nos escuchan, porque creo que es la manera de nutrirnos y acompañarnos como colegas, ¿no? Así que contentos de estar aquí y bueno, nuevamente agradecerles por tenernos en cuenta, ¿no? Excelente. Bueno, somos Ethereum, ¿no? Para los que nos conocen, somos un estudio, o los que no nos conocen, somos un estudio relativamente joven. Arrancamos en el 2016 con nuestros primeros trabajos, que eran muy pequeñitos y eran muy escasos, pero con muchísimo optimismo siempre, porque el optimismo es algo de lo que nos caracteriza, a veces que nos golpeamos muchísimo, pero nos levantamos cada día contentos para ir a trabajar, sabiendo de que siempre hay desafíos, siempre hay conflicto, pero siempre hay revanchas y cosas lindas también como esta, que para nosotros son premios. Así que, bueno, arrancamos con una presentación que se nos ocurrió en base a lo que usualmente pensamos como concepto o como premisa que maneja el estudio. No inventamos nada. ¿A qué nos referimos? Creemos que llegamos acá sin inventar nada, todo está hecho. Hay muchísima información, sobre todo hoy en día donde la información está tan rápida al alcance de la mano de cualquiera, porque uno tiene un celular, uno tiene las computadoras, etc. No queremos decir que somos diferentes porque inventamos, sino que vemos de qué manera podemos captar o estudiar el entorno para proponer cosas diferentes y marcar la cancha a través de hacer cosas diferentes, pero de cosas ya preconcebidas. Una de nuestras premisas es esa, justamente, la ruptura de la lógica a la hora de desarrollar cada proyecto. Entonces ahora vamos a traer algunas obras que muestran un poco lo que estoy mencionando, ¿no? La primera, Casa Quintas. Casa Quintas es una casa en Tafí Viejo. Para los que no conocen Tucumán, Tafí Viejo está dentro del área metropolitana de San Miguel de Tucumán, o sea, a unos minutos del centro, básicamente en el suburbio y en una zona que... ¿Todo bien? Escucha, en la casa de Jorge, ¿cuántas cisternas han puesto? ¿Hola? ¿Sí? Bueno,
avanzo, no sé, había ahí un audio. Lo que les comentaba es entonces de Tafí Viejo, es una ciudad que se desarrolló a través, digamos, de la actividad de los ingenios. Y en su momento, bueno, a ver, estoy hablando de Casa Quinta y paso a hablar un poco de la urbanización, digamos, de esta ciudad, pero porque creemos que todo tiene que ver con todo, ¿no? A través de un desarrollo en su momento, una actividad, una actividad, digamos, ferrocarrilera con una arquitectura súper inglesa, ¿no? De mucho ladrillo y todo. Nosotros siempre relacionamos Tafí Viejo y la gente que vive en Tafí Viejo con el ladrillo. En este caso, nuestros clientes, oriundos de Tafí, digamos, toda su vida vivieron en Tafí. Para nosotros queríamos representar de alguna manera esta posibilidad en la que la casa hable un poco de los sentimientos que tiene esa persona a la hora de interpretarlo uno cuando llega a la casa, o lo que le hace acordar tanto desde lo que ve hasta lo que siente, ¿no? Entonces, el primer paso es decir, bueno, vamos con el ladrillo, aunque en este caso los clientes decían que no les gustaban el ladrillo, bueno, después nos dieron la razón, ¿no? Y un poco la manera emocional, digamos, de lo que siempre tratamos de desarrollar nuestros proyectos, surge también la idea de llevar a un nuevo concepto la vieja casa chorizo o la casa patios, acá donde estoy marcando un poco los patios. Esta no es la casa quinta, sino que es una de las referencias que encontré como para explicar este concepto, en el que nosotros, o en el que se usaba anteriormente, siempre ubicar toda la distribución de la casa alrededor de distintos patios, 1, 2 a 3 patios, para dar buena iluminación y buena ventilación a las casas en terrenos que eran siempre entre medianeras, angostos y largos, ¿sí? Quien no pasó en algún momento en su infancia o visitó una de estas casas donde el patio era el eje central de la vivienda, y esto le aportaba todo el valor agregado y sentimental de la casa, ¿no? Entonces, a través de esto nosotros dijimos, bueno, analógicamente, tomemos estos conceptos y apliquémoslo a un diseño moderno de una casa patio, de una casa chorizo. Una casa chorizo 2.0 o ya del año 2000. Entonces generamos casa quintas en un terreno de aproximadamente 600 metros cuadrados, una casa relativamente chica, nos llega a los 200 metros, y decidimos en este caso partir del concepto de un gran patio central, que es este que se ve en el medio, que estoy marcando, donde a través de desarrollamos para un lado, que sería en este caso el ala oeste, desarrollamos todo lo que es la actividad social, el estar, la cocina y el comedor, seguido de la galería. Siempre presente el patio, que nos da en este caso una buena iluminación y una buena vista también, porque todas estas carpinterías se abren, ya les voy a mostrar unas fotos, se abren y la vegetación pasa a ser parte del diseño interior también de la casa. Y para el otro lado aparece todo lo privado. Entonces, de repente, este patio lo que hace también un poco es un filtro de auditivo también, y de separación de actividades entre lo funcional y de lo privado con lo social, ¿no? Básicamente desarrollamos así, donde teníamos en un sector lo privado, en un sector lo social, y siempre el patio presente. Este es un render de lo que nosotros buscamos, digamos, conceptualmente desarrollar en esta casa. Este fue el resultado final, digamos, ya casi un año después de lo que fue la etapa del proyecto. Desarrollamos esta casa entonces donde el patio, la verdad que hasta el día de hoy es el protagonista de la casa. Obviamente, le tiene que gustar al cliente. Nosotros hacemos en su momento una cierta cantidad de entrevistas para determinar que realmente es gente que le gusta mantener estos espacios. Pero bueno, llegamos a este resultado de una casa con una iluminación natural espectacular, con una ventilación también, porque se abren las ventanas y circula el aire para todos lados. Acá un poco la foto desde el patio, donde lo que buscábamos también era un poco llevar toda la casa lo más, si bien era una esquina, y una esquina por ahí pierde privacidad, era no perder privacidad, pero que la casa de repente sea todo completamente extrovertida y abierta hacia adentro, ¿sí?
conceptos también que nos gusta materializar. Acá el patio, veíamos cómo iba creciendo la vegetación un poco, no en el cenit, digamos, de lo que nosotros pensábamos que debería ser ese patio, pero de a poco fue creciendo, y acá un poco la vista de lo que es este proyecto desde la esquina, desde afuera, donde de repente vos no te imaginas que exista ese patio, pero adentro lo es todo. Cómo jugamos también, como les mencionaba al principio, con el concepto del ladrillo, de utilizarlo quizás de una manera 2.0 también, de una manera en la cual tomemos ese valor o ese concepto que nosotros lo relacionamos con Tafí a través de la industria, pero aplicarlo de una nueva manera como para que también esto signifique de alguna manera una percepción, ya sea visual o hasta generar un efecto de noche y de día distinto, para que el ladrillo, como uno lo conoce, pase a ser otra cosa, ¿no? Y esta es una serie de stalkeadas al dueño de casa, donde yo le saco una captura de pantalla cada vez que saca una foto del patio. Es bastante seguido y como les cuento, por ejemplo, en esta foto, en la segunda, cómo se ve que se toman día de poda completo y es una actividad nueva, digamos. Entonces, de repente, la casa no es solamente esa casa donde uno va y pasa un ratito, sino que pasa a ser una casa de actividades, digamos, una casa que se vive y es lo que nosotros vamos a buscar en cada uno de nuestros proyectos. Una casa que se viva, que se sienta y que en el paso del tiempo vaya mutando y vaya creciendo, como es en este caso el patio de esta casa. Otro ejemplo de estas analogías, digamos, en el cual nosotros no inventamos nada, está Casa Golf. Casa Golf, una casa en Yerbabuena también dentro del área del Gran San Miguel, una zona mucho más verde, muy cercana al cerro y caracterizada, digamos, por tener gran cantidad de baños cerrados o country. En este caso, el golf es uno de los country más clásicos de Yerbabuena y, y uno de los primeros, digamos. Entonces había está plagado de casas ya materializadas hace muchos años, ¿no? Muy bien concebido, digamos. Entonces hay pocas casas en las cuales todavía se puede llegar a intervenir en una remodelación, como en este caso. A nosotros nos llaman y el desafío era cómo entrar en una casa vieja, bastante dejada, donde nuestros clientes conocen el lugar, vivían en el lugar y por eso querían quedarse, pero ellos tenían la particularidad de que son como 7 personas, digamos, que viven en la casa, entonces había que adaptar de repente este espacio para la nueva funcionalidad que iba a tener. Había que mutar. Entonces lo que básicamente, esta es la casa, digamos, como la recibimos, donde la mirábamos, nos encantaba, pero no le encontramos forma para lo que teníamos que emprender. Toda de ladrillo bastante prolijo, bueno, lleno de humedades. De repente todo esto es una casa de una sola planta y nosotros tenemos que pensar en una casa de 2 plantas, todo lleno de molduras, lleno de una arquitectura, digamos, por ahí, que no respondía un poco a lo que nosotros queríamos hacer. Pero bueno, agarramos esto y de repente lo aplicamos para decir, ¿cómo hacemos para, primero que nada, no tirarlo a la casa? Porque siempre vamos a ser muy respetuosos de todas las cosas que existan desde antes, porque se las pensaron, porque se vivieron, porque tienen historia, pero cómo hacer un juego o un lenguaje, digamos, prácticamente, donde lo viejo y lo nuevo se equilibren y se junten para funcionar juntos. Entonces ahí propusimos la idea esta de Hermanos a la Obra. No sé si lo siguen, yo lo sigo bastante, porque me divierte mucho con la facilidad que resuelven las cosas en Estados Unidos, que no pasa mucho acá. Pero bueno, nos pusimos como hermanos a la obra, digamos, a decir, bueno, hay que tirar todo y hay que comenzar de nuevo, pero hay que ver cómo hacer para al mismo tiempo no tirar todo. Y nos quedamos con esta imagen. Este es un dibujo de Ferneira, que lo sigo bastante, donde hace acá una típica realidad social, principalmente de la Villa 31 de Buenos Aires, donde las casas van mutando, van apareciendo por ahí, no se pensaron para crecer, pero estas igual crecen
y se va funcionando, digamos, de esta manera, una separación total de las distintas etapas. Se nota claramente cómo son las distintas etapas. Entonces nosotros acá nos despertamos y dijimos, bueno, capaz que nosotros tenemos que hacer esto también, digamos, no es cambiarla la casa completamente, sino de repente es tomar la base y ejecutar algo nuevo, pero que hable y conviva, digamos, con lo viejo. Y acá las plantas, esto es lo que yo les menciono, esta es la situación actual, la situación inicial, donde cómo recibimos la casa nosotros, a la izquierda de la pantalla, una casa súper segmentada que le daba completamente la espalda al fondo de la casa, con pequeñas ventanas que daban al mismo tiempo a espacios internos, o sea que había mala ventilación, mala iluminación. Uno pretende irse a estos lugares para tener conexión con el verde, en este caso no la tenía porque se estaba dando toda la espalda, y lo que nosotros propusimos a través de un laburo, la verdad, fantástico de parte de ingeniería, donde propusimos generar todo un solo salón de estar, comedor y cocina, en el núcleo central, digamos, vinculado con un patio hacia el frente, vinculado con la galería hacia el fondo, galería que no existía, y tuvimos que demoler para que exista, vinculada ya hacia el fondo, que era bastante lindo, bastante poblado de vegetación, y darle ese respiro a la casa, que respire, que ilumine, que ventile. Entonces llevamos todo lo que es servicios al sur y generamos todo ese espacio central y algunos otros espacios anexos que iban apareciendo, donde básicamente la mayor intervención fue la demolición interior. Tratamos de mantener la carcasa exterior lo más que se podía para de nuevo tener este lenguaje de lo viejo y de lo pasado. Y la novedad, básicamente, y haciendo alusión a la imagen que les mostraba recién de Ferneira, lo que hacemos es traer una especie de cubo que habla de una situación totalmente nueva, y eso es lo que buscábamos justamente, que cae sobre la casa vieja, ¿sí? Generando, ahí se ve un poco mejor, ¿no? Generando esa cuestión de decir, bueno, viene lo nuevo y sé dónde está lo nuevo y sé dónde está lo viejo. Una obra polémica, queríamos que sea polémica también dentro de lo que es el barrio, obviamente siempre bajo la aceptación de nuestros clientes. Este era el proyecto donde proponíamos eso, todo lo que se ve en planta baja, manteniendo las molduras, manteniendo los pilares y las líneas, digamos, que venía trayendo la casa, y el volumen de arriba que aparece como desafiando todo lo anterior, digamos, pero que al mismo tiempo hablen y equilibren como en una sola fachada, generando esto después ya en la resolución final, donde el cubo de la planta alta, digamos, básicamente lo es todo en el proyecto, materializada con chapa, materializada con cibrazo de madera, donde al mismo tiempo hicimos trabajo de restauración en cuanto a alguna parte del mobiliario y parte, por ejemplo, de la puerta de ingreso, ya les vieron una foto en detalle, pero adentro es una casa totalmente moderna, donde a través de la estructura pudimos tirar esas paredes que estaban segmentando los espacios y abrirlos y relacionarlos. Darle una nueva vida acorde a la nueva vida que iba a tener la casa por sus nuevos habitantes, ¿no? Cómo la cocina pasa a ser esa cosa que antes era una actividad aislada, digamos, uno va básicamente de penitencia a cocinar, está aislado de toda reunión social, a transformar esto en un solo espacio donde la isla es la protagonista y mira hacia afuera y mira hacia el salón, para que de nuevo la vida sea otra. En este caso, esta puerta, por ejemplo, la restauramos, la conseguimos, digamos, para que de alguna manera potencie el concepto que queríamos manejar con respecto a lo viejo. Todo lo viejo pasa abajo, todo gracias a los perfiles también, y todo lo nuevo pasa arriba, digamos, generando espacios ya modernos, donde predomina el blanco, donde
contentos, y realmente era como patear un poco el tablero en lo que hace la contextualización del golf, en lo que hace el country con súper conservador. Y por otro lado, siempre como estudio decir, bueno, no, como somos jóvenes, tenemos que pensar que nos tenemos que estar acompañando constantemente de lo que es la tecnología constructiva como para poder evolucionar ahí, ¿no? La planta alta que se duplicó en el golf, se hizo toda la intervención para tener 4 dormitorios en planta alta y sus respectivos baños. Se tuvo que trabajar con paneles de casaforma o de EPS, mejor dicho, con hormigón proyectado para aliviar un poco la estructura. Entonces, un ida y vuelta constante con lo que hace la parte de ingeniería, como para realmente poder decir, che, pateemos el tablero, seamos un estudio innovador, rompamos un poco los esquemas y evolucionemos, pero a su vez tenemos que saber que hay un estudio muy profundo por detrás de todo esto para que las cosas realmente se sustenten y quede el resultado de lo que hoy vemos en imagen, ¿no? Y estamos contentos por ellos. Ahora me toca a mí hablar un poco de otros proyectos que personalmente me encanta. Me encanta el proyecto Nubes, que se encuentra en Tafí el Valle. Los que tienen la oportunidad de conocerlo entienden por qué me gusta mucho este proyecto. El lugar de Tafí, que tiene una villa veraniega de acá de Tucumán, que tiene un paisaje único, pero a su vez es una zona realmente muy agreste, y realmente muy difícil de construir, siendo muy crítico como arquitecto, ¿no? Tenés inviernos muy fuertes, veranos cada vez más calurosos, y por sobre todo en la ubicación de este proyecto particular, que era la nube, tienen viento sur, muy frío, muy molesto, que llegan hasta 70 kilómetros por hora en algunas oportunidades, y después el famoso viento sonda de Tafí del Valle, que es el viento norte, un viento caliente que realmente puede complicar lo que hace a la estructura, ¿no? Bueno, de ahí empecemos a hablar de la topografía, empecemos a hablar del terreno, de todas las cosas técnicas que puedan referirse para hacer un buen proyecto. Este proyecto, que nos gusta mucho, lo presentamos el año pasado cuando nos invitaron al TEN 10, también hablamos un poco de él. Este proyecto nace inicialmente de la parte romántica, como la tomamos nosotros del estudio, de una carta que le pedimos al propietario que realice, ¿no? Y lo que hablaba un poco el propietario, en un día típico decía, me encuentro aquí sentado, viendo el dique, tomando un café. Entonces, bueno, en mi galpón. Entonces eran palabras fuertes que nos quedaban, ¿no? Galpón, tomar un café. Y en ese momento hablábamos, bueno, ¿qué es un galpón? Cuando hace calor en un galpón, hace calor. Cuando hace frío en un galpón, hace frío. Entonces, esa imagen de tomar un café en invierno era realmente pensar en el cliente pensando cosas malas de nosotros más que ese galpón, ¿no? Todo lo estético se iba, y no estaba, sino estaba apoyado por lo funcional o lo técnico. Bueno, estos son parte de esquemas, de interpretaciones propias del terreno, que había un desnivel importante. Entonces decidimos hacer un proyecto que realmente patear de vuelta el tablero. Tafí se caracteriza por tener prototipos o proyectos de ventanas muy chicas, que responden un poco al tipo de arquitectura de Adobe, que es muy buena térmicamente, y que nosotros también creemos que hay que contextualizarnos y apoyar un poco lo que es la mano de obra local, pero queríamos tener una vista única a lo que era el dique, que lo tenemos al frente de este proyecto. Entonces empezamos a trabajar con grandes aventanamientos. Ahí Santi muestra, sabíamos que por un lado teníamos que patear el tablero, pero era para nosotros nuestro primer proyecto en este contexto. Entonces sabíamos y analizábamos o estudiábamos un poco cuáles eran los materiales que respondían bien, desde la mano de obra, que es importante tenerlo en cuenta, y después de qué es lo que estaba disponible. El adobe, por ejemplo, es un material que realmente tiene un coeficiente K, una aislación térmica que nos llamaba mucho la atención, entonces sabíamos que lo teníamos que tomar. La piedra nos encanta de por sí y tienen, la verdad que trabajan muy bien, y después obviamente no dejábamos o no nos peleábamos con los sistemas tradicionales también de adobe o de bloque, ¿no? Eh, Acá aparece un poco de lo que es esta pateada de tablero. El hormigón en Tafí el Valle, hoy aprendiendo y con mucho más experiencia en lo que hace a obra y los proyectos en el Valle, el hormigón era muy difícil ya hacerlo ahí. Nos tocó una hormigonada, por ejemplo,
hacerla a -5 grados, y era quemando madera, poniendo carpa, todo para no tener dificultad con eso, ¿no? Pero era una esencia propia del estudio, que nosotros le dedicamos mucho tiempo y mucho estudio al hormigón, por eso tenía que estar para nosotros, ¿no? No nos achicábamos, y también para cada uno de las áreas que tiene el estudio, por ejemplo, la parte técnica, la parte de obra, obviamente siempre copada y muy enamorado de lo que son los desafíos. Entonces, decirle que es difícil, bueno, genera mayor desafío, entonces hay que hacerlo, ¿no? Y después, bueno, no nos olvidemos que hemos hablado un poco de esta idea de galpón, entonces sabíamos que no podíamos trabajar directamente con la chapa. Una de las averiguaciones que hicimos nos llevó a trabajar con una chapa inyectada, que son las chapas de cámara frigorífica. ¿Qué mejor analogía? Y el no inventamos nada, sino reinterpretamos un poco para patear ese tablero. Utilicemos chapa de cámara frigorífica. Lo utilizamos tanto en la cubierta como en la parte de panelería, en uno de los volúmenes que hicimos como para resaltar esa idea de galpón, ¿no? Por ahí aparece un poco el SketchUp, la idea que tuvo un estudio, un proceso de proyección, y este es el resultado en el cual compran los clientes, muy enamorados, y aparece un poco, seguimos con esa idea industrial, sin perder la idea de evolución, la idea de madera, la idea de pórticos metálicos sobredimensionados por la búsqueda estética, pero con el estudio necesario de que realmente aporta la estética sin desentonar a la estructura. Y después esta parte del volumen de acceso principal, que es el hormigón que generó tantos ida y vuelta o conflicto o mayor interpretación de lo mismo, ¿no? Este es el resultado del proyecto. También puedo decir que enamora de por sí el proyecto más sus contextos, ver los picos nevados en invierno y hablar un poco de lo que hace realmente a la zona esa y el frío, ¿no? Y aparece el volumen negro, que es completamente de chapa frigorífica, de doble chapa inyectada, y en su interior tanto la parte del ala de los dormitorios. La piedra que vendría a ser un arte, lo tengo que decir de esa manera, no lo puedo decir de otra manera, de que la trabajan espectacular la gente de ahí, ¿no? Y aparece también el acceso con ese volumen de hormigón que vuela unos 50 centímetros. Me hace gracia que un proyecto ya entregado hace un tiempo, y me acuerdo como si fuese ayer de esos 50 centímetros, porque la mano de obra obviamente no está acostumbrada a esto, a pensar en hacer volar una caja de hormigón. Esos 50 centímetros también fue un dolor de cabeza y noche de desvelo, pero la verdad que contento, y lo vale la pena, ¿no? Como encargado de ese proyecto en su momento, chocho de lo que encontramos acá. Y bueno, un poco de eso. Rompimos la idea de las ventanas chicas de Tafí porque hace frío, y empezamos a trabajar con lo que hace a un diseño bioclimático pasivo con orientaciones favorables y ventilación cruzada. Tenemos todo lo que son las ventanas superiores también, que colabora al ingreso del sol del norte, y también tienen ventanas que accionan por medio de domótica para una mejor ventilación en los momentos de mayor calor, ¿no? Y por sobre todo, vamos de vuelta a lo que nos dijo el cliente. Me encuentro aquí sentado tomando un café en mi galpón. Sin duda esto responde a esa carta, a esas sensaciones. No hemos hablado ni de un material en ese momento con el cliente, y interpretamos más o menos lo que necesitaba, ¿no? Y hablamos más de detalles, intentar estar en todo, buscar cada vez reinterpretar y desafiarnos, y realmente que las cosas vayan mejorando en el pos de una mejor arquitectura, ¿no? El gavión como reinterpretación estética, no estructural, las lámparas, mobiliarios industriales, hasta el más mínimo detalle, siempre buscando la excelencia que sin duda le queremos dar a aquellos clientes que confían en nosotros, ¿no? Lo que significa confiar en un estudio de arquitectura y la responsabilidad que implica, sin duda, ¿no? Y bueno, eso un poco de lo que refiere al proyecto nube. Le mostramos tres de los proyectos que hoy tenemos materializados, que nos parecían interesantes para no agobiarlos con muchos más proyectos. Y seguimos hablando un poco de patear el tablero, de desafiarnos, de vernos obligados a evolucionar como estudio. Y este es otro proyecto que ya se está materializando en Tafí del Valle, y estamos trabajando con Tapial.
El tapial obviamente no es un invento nuestro, pero sí lo tomamos como una terminación estética y que hoy, encargado de este proyecto en la ejecución, en la parte técnica, nos agarramos la cabeza, nos acordamos de los 50 centímetros y sabemos que vamos a noches similares para ver cómo materializar eso. Pero confiamos plenamente en todo el equipo que conforma el estudio etéreo, en que vamos a lograr un excelente resultado como los otros proyectos que lo venimos haciendo, ¿no? Claro, un poco, Diego, Sí, tiro un bocadillo. Un poco también acá lo que buscamos, y siempre le buscamos la beta romántica a los proyectos. Entonces, un poco es decir, en este caso, unos clientes que van a Tafí del Valle, digamos, de siempre, a vacacionar, y ellos ahora querían hacer su casa, pero con la proyección de que el día de mañana esta casa sea para ellos ir a vivir, ¿no? Entonces, siendo hasta inclusive de la ciudad, alguien que quiera ir a vivir a Tafí del Valle, está buenísimo. Y eso, de alguna manera, nosotros le hacemos la analogía con el arraigo que uno tiene con la tierra y lo relacionamos directamente con decir, bueno, si uno ama tanto esta tierra, usemos justamente esta tierra para levantar las paredes. Y de ahí sale, mediante investigaciones que hicimos hasta charlas con arquitectos en México, digamos, que se usa mucho, para ver cómo podíamos hacer para aplicar este sistema totalmente nuevo para nosotros, parece un invento para nosotros, en esta casa, ¿no? Todavía no es prueba superada, pero estamos en ese camino. no dudamos que la superaremos sin duda. Y claro, acá Santi dejó en claro quién es el romántico del equipo con la anécdota. Y sí, a ver, es patear el tablero, pero lo que cuenta Santi, nos pusimos en contacto con asesores de México para que nos cuenten un poco, y también con gente de la Facultad de la Universidad Nacional de Tucumán, a quien agradecemos, porque, a ver, hay que patear el tablero, pero ser consciente de la responsabilidad que implica. Este otro proyecto que estamos arrancando también en Tafí del Valle, este, un proyecto que tiene una particularidad enorme. Hablamos de 50 centímetros de nubes, bueno, acá estamos hablando de 2 metros de voladizo en toda esa galería, así que me río y esperamos también el desafío de llegar ahí. Eh, este proyecto está orientado en lo que se llama el pie de la cuesta en Tafí del Valle y justo a la par de un acantilado. Entonces, sin duda, estas perspectivas que nosotros manejamos a la hora de habernos sentado en su momento con Santi en una piedra para empezar a bosquejar, a imaginarnos que iba a salir, era un poco esto, ¿no? Imaginarnos desde el acantilado un volumen que vuele y de esa perspectiva parecer que despega, ¿no? Sería el resultado. Y acá aparece el gavión. Nuevamente aparece el gavión, pero ahora en su mayor expresión de lo que hace ser un gavión, con malla entretejida de 1x2 y obviamente que pise como corresponde el gavión y como funciona, ¿no? Para darle una terminación y hacer esa salcha con tensión visual desde ese acantilado que venimos contando. Vemos el interior y obviamente estamos hablando de un cliente que busca todas las comodidades, seguimos hablando de grandes aperturas. Tafí te regala eso, ¿no? Te regala visuales espectaculares para todo lado. Son terrenos muy grandes, superan los 3.000 metros cuadrados generalmente. Entonces, realmente la contextualización dificulta muchas interpretaciones técnicas, pero realmente facilita mucho de lo que es generar esa esencia romántica que Santi contaba recién, ¿no? Capaz que tiene algo romántico para contar acá, no sé. Bueno, pasa que yo siempre pienso que por ahí las primeras ideas que se te vienen a la cabeza mediante una relación por ahí muchas veces romántica, de lo que primero asocia uno cuando piensa en algo, es la respuesta. Entonces, en este caso, tenemos un acantilado, un canal enorme, que está contenido por estos aviones, digamos, cosas que uno sabe, digamos, y uno ve en estos tipos de lugares. Entonces decimos, bueno, seamos una extensión de repente de este acantilado y usemos el mismo gavión que se usa abajo, lo usemos nosotros arriba como para parecer que es una obra que se funde en su entorno, en su contexto, ¿no? Entonces salió esa idea, esa charla y ahí nomás nos pusimos a bosquejarlo y salió esto que, bueno, espero que salga mejor todavía. Y siempre la realidad mata al render, así que vamos a por ello. Es el famoso dicho del estudio, así que
Vamos por ello. Y bueno, y acá aparecen algunos de los proyectos que hoy nos encuentran en tablero y lanzándonos a obra. Como le había comentado recién, sigue a diario el desafío, clientes similares muchas veces, contextos similares, sobre todo los proyectos que encaramos en la ciudad, que son country de lotes de 600 metros cuadrados, aproximadamente el 80% responde a similitudes de eso. ¿Cómo darle respuesta a clientes similares, pero distintos? Cada cliente genera esa sacha carta al decir, che, yo tengo un kayak, ando en bici, ando en moto, y que se sienta que a la vez de entrar a su casa, es su casa y no es la casa de abajo, ni la de la izquierda, ni cualquiera de las montones de casas que podríamos estar mostrando hoy, ¿no? Hoy también nos encontramos desafiando desde cómo poder encarar y responder a esta cantidad de proyectos, desde lo que hace la sistematización, de la complejidad de los procesos. Entonces, era un poco, y me río porque era un poco de lo que hablábamos en su momento en el TEN 10 también, ¿no? Y nos volvemos a encontrar con lo mismo, el corazón y la cabeza. El corazón, lo romántico que Santi cuenta, es esa carta, me encuentro aquí sentado en el galpón, o los gaviones, o la tierra, y después el cerebro decir, che, bueno, hay procesos, hay cuestiones administrativas, hay cuestiones que tienen que dar soporte y sustentabilidad y transparencia a todos los procesos, ¿no? Aparece uno de los proyectos que también que está bueno compartirlo con ustedes y que lo hayamos puesto en esta diapositiva, que es la de Villalobos, que es un proyecto en Buenos Aires que hoy estamos haciendo y que se nos abre la frontera hacia afuera de la provincia, ¿no? Que no es tema menor para nosotros debido al esfuerzo y a la dedicación diaria que le dedicamos a nuestra profesión. Bueno, no mucho más, hay mucho más en verdad, pero creo que está bueno y como decía Santi inicialmente, buenísimo que se haga un debate, aprovechar que estamos acá para que nos hagan las preguntas que ustedes quieran, nosotros felices de acompañarlo y poder ayudar o compartir cualquier otra cosa que haya salido de acá, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo dejo de compartir la pantalla, así arrancamos. Bueno, primero agradecerle. No sé, Santi, nos tenés que habilitar vos la cámara porque ahora soy la administrador. Si no, quedan nuestras voces nomás. Estoy en eso, vos hablás, yo estoy en eso. Muy bueno Y si podés. poder entender. Bueno, yo me recibí en la facultad y creo que también se mantiene el concepto de usar lo que uno tiene, que se puede ver en todas las obras de ustedes usando el material del lugar, que es algo importante que siempre en la facultad nos muestran y nos enseñan y nos marcan. Y bueno, no sé, abierto para quien quiera hacer algún comentario, alguna pregunta de toda la gente que está presente. Bueno, hasta que hagan alguna preguntita, a mí me hace pensar que el título de esta charla, no inventamos nada. Evidentemente, digamos, darle un gran valor a la resistencia, ¿no? Y buscar el sentido de la arquitectura en lo que ya está hecho. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, totalmente. Perdón, antes que nada, creo que ahí les habilité la cámara, así que fíjense si pueden, y si no, no sé cómo se hace. Y respondiendo a la pregunta, consultamos siempre a grandes maestros, a obras referentes, tanto de la provincia como del país y del mundo y de la historia en general. No sé, a mí estudiar historia de la arquitectura en la facultad me movió muchísimo y eso de repente hace que cada vez que vayamos a materializar o pensar algún proyecto siempre volvamos para atrás y ver qué se hizo en ese momento y por qué. Porque ahí está la teoría, digamos, está buenísimo, porque uno puede estudiar e inspira de repente a todas estas cuestiones, donde después siempre juega mucho más también lo personal. Como lo que contaba Diego de la carta, o como lo que contaba recién de decir, de repente, la tierra es algo importante para esta casa, cómo lo materializamos. Y después de eso, cómo hacer para resolver la parte romántica mediante la técnica, ¿no? Esas son las claves.
No sé si cree que contestemos una y una, Santi. Dale, Ahí todo está tuyo. poniendo preguntas, no sé si ustedes las pueden ver o quieren que las veamos nosotros. Yo la estoy viendo aquí. Si La querés pregunta leerla, Ana. dice, yo te la hago la pregunta, Pero Diego, dice, para responder. como referentes de la arquitectura tucumana, ¿cómo la arquitectura tucumana contemporánea, si la podrían describir? Dice David Arias. Sos vos, Santi. Bueno, somos también bastante tímidos, o sea, no nos creemos referentes de la arquitectura tucumana, porque nuestra carrera es muy corta todavía y para ser un referente hay que dejar un legado. Sí, les puedo decir que somos referentes de empuje diario, porque si bien el estudio tiene estos casi 5 años, son 5 años de muchísimo laburo, de horas y horas de pensar, de charlar, de proyectar, y en eso sí te puedo decir que somos referentes de trabajadores, básicamente, y después todo lo demás se va dando. Y cómo es la arquitectura contemporánea, mirá, no sé, yo te puedo hablar de la nuestra. Lo que nosotros buscamos básicamente siempre es ser muy fieles al entorno, o sea, diseñar una arquitectura que sea moderna, que hable de lo que está pasando en la actualidad, digamos, de que hable de costos también, porque son cosas que hay que empezar a hablar. No todas las cosas se pueden hacer, todo tiene sus costos, entonces, cuándo se puede, cuándo no se puede. Y hay lineamientos, hay muchas cosas que son modas. Nosotros lo que buscamos es tratar de que las cosas que hagamos sean atemporales. Podrán ver algunas obras, porque nos lo han dicho, digamos, de que dicen, mira, esa obra parece como sacada de la época del brutalismo, digamos, se está hablando del 50, por ahí, y puede ser, digamos, porque tomamos conceptos así, y yo creo que esa es a lo que tiene que tender, a lo que tiene que ir, digamos, la arquitectura contemporánea, una arquitectura temporal, y eso es lo que buscamos. Si nosotros diseñamos algo que de repente en un par de años haya pasado de moda, estamos cayendo en una cuestión vana de lo contemporáneo, ¿no? Esa es mi forma de ver. De ahí, gustos son gustos. Uno le gusta una cosa, otro le gusta otra. Yo creo que está bueno que ahora se está viviendo mucha más arquitectura que hace unos años. Creo que eso es algo que se puede ver en general. Y que exista ya está buenísimo, digamos. Y la contemporánea es eso. Hay cuestiones eclécticas, hay cuestiones que son plenamente modernas. Y bueno, eso es lo contemporáneo. Un poco de todo, básicamente. Dale. Hay una pregunta de Carla. La pregunta es la siguiente. Yo tengo una pregunta sobre cómo se conforma el equipo de Ethereum. Imagino que tiene también una gran parte administrativa. ¿Y cómo manejan esa cantidad de obras? Bueno, referido un poco al equipo, a ver, si bien nosotros disfrutamos un montón y lo tomamos de la parte romántica, creativa, de lo que hace un proyecto, siempre entendemos que Ethereum es una empresa, ¿no? Y como tal le dedicamos mucho tiempo a la conformación de áreas, a la generación de procesos, de sistemas, para que realmente sea lo más prolijo posible. Hay una parte administrativa, sí. Hoy el equipo se conforma de 13 personas, de la cual hay una parte administrativa que es la menor. Nosotros como estudio de arquitectura, la premisa nuestra es hacer gran arquitectura, hacer grandes proyectos de diseño, de creatividad. La parte administrativa acompaña a ese lineamiento, ¿sí? No tenemos una área enorme administrativa, sino lo suficiente para cumplir con los requisitos necesarios para hacer esa arquitectura. Después el estudio se divide en lo que es la parte de diseño conceptual, el área creativa, el área ejecutiva o todo lo que son las partes de diseño técnico de obra y después la parte de obra. Cada uno está conectado entre sí, hay procesos definidos, uno va del punto A al B, B al C y así sucesivamente, pero siempre un equipo multidisciplinario y trabajando en equipo, como se dice, ¿no? Hay reuniones semanales en el cual cada persona tiene distintas formas de pensar, entonces nos nutrimos de eso. El que es administrativo tiene el número a la cabeza posiblemente, el que es súper creativo tiene
la parte creativa súper blanda, pero bueno, hay que compensar para poder materializar un poco los proyectos que hoy estamos mostrando, ¿no? Básicamente así se conforma el equipo. Sí, algo para agregar, algo importante de nuestro estudio y cómo lo concebimos a través de una sociedad de tres personas muy distintas, ¿no? Que comparten un objetivo en común y una forma de ver las cosas, de cómo se tiene que trabajar, y hacia dónde queremos ir, básicamente, ¿no? Pero muy distintas en sí, en sus personalidades, y distintas, digo, como algo positivo, porque somos absolutamente complementarios. Y cada vez que incorporamos a alguien al estudio, es una persona distinta. Y esa persona complementa a la otra y así, digamos. Entonces eso nos permite de repente tener áreas donde los perfiles van desde los más creativos a los más técnicos, a los más expeditivos, y así, digamos, un poco donde cada uno está conforme en el lugar que le toca estar, porque sabe que la finalidad son todas estas obras que estamos mostrando y dejar esta huella temporal, básicamente. Buenísimo. Otra pregunta de Eduardo. Mandamos un saludo a Dani, que no está ahora también. Saludo a Dani. Eduardo pregunta, ¿generalmente tienen ese protocolo de pedirle que los clientes escriban algo, carta, por ejemplo, sobre el proyecto que desean, o cada cliente es particular? Postdata, increíble sus obras. Bueno, bueno, antes que nada, gracias por lo de increíble. Contentos de tener esa recepción por parte de ustedes. Y respecto a los protocolos, intentamos hay procesos que son muy rígidos dentro del estudio, toda la parte administrativa o duro de números que hablamos, pero después todo lo que es la parte creativa intentamos ser lo más blando posible, ¿no? Hay clientes que sí, que se escribe esa carta, que se pide ese punto, y si no, también tenemos dentro del proceso lo que son fichas técnicas, o una ficha, mejor dicho, una ficha para un legajo del cliente, en el cual le hacemos preguntas vagas como ¿qué te gusta tomar? ¿A qué hora te despertás? Conocerlo al cliente. Hacemos un estudio realmente muy importante sobre el cliente. No hablamos de arquitectura o de materiales, tal vez hasta la tercera reunión. Nosotros siempre tenemos la premisa de hacer arquitectura personalizada, ¿no? Entonces también ese desafío de decir, esta casa es para vos y no para el otro cliente. Entonces eso, adaptarnos un poco al cliente, preguntarle mucho su gusto y realmente volvernos sachas amigos para compartir y entender. De arquitectura sabemos mucho, pero cada persona, cada cliente tiene una forma distinta de vivir, ¿no? Así que básicamente no es un protocolo rígido la parte inicial de lo que hace al diseño. Son protocolos, pero laxos, amigables, básicamente. Si nosotros queremos hacer algo que nos guste a nosotros y que les guste a ellos, primero que nada tenemos que saber qué les gusta a ellos y después nosotros cómo interpretarlo y ejecutarlo, digamos, para que sea una obra que tenga el sello nuestro, ¿no? Pero básicamente, o sea, una de las cosas que sí tenemos, como dice Diego, para generar ese legajo es la encuesta que hacemos millones de preguntas que de repente llevan a nuevas preguntas y a nuevas respuestas y tratar de indagar en cada uno de los detalles que creemos que son importantes y que por ahí viene y uno no te dice. O sea, alguien probablemente no te dice algo que no cree que es importante. Entonces nuestra búsqueda es hacer cuantas preguntas sean necesarias y menos literales posibles para ver de dónde se va desencadenando las cosas para conocerlo y hacernos amigos, como bien dice Diego, porque entendemos eso, ¿no? Que es una relación larga, es una relación de meses de proyecto, después una relación de meses de obra, así que si no tenemos asados con nuestros clientes o básicamente sentarnos a tomar una cerveza con nuestros clientes, creemos que algo está pasando mal, digamos, no estamos haciendo algo bien. ¿Me explicó? Y esa situación de confort entre las dos partes es una de las cosas que más nos caracterizan, de hecho, que empezó como un protocolo, pero que terminó como una esencia. Buenísimo. Hay una pregunta de un estudiante, Carlos Bazán. Dice, hola, ¿cómo va? Soy Carlos, estudiante de la carrera. ¿Qué recomendación darían ustedes para la hora de proyectar con la sensibilidad que se ven en sus obras? Saludos. Bueno, para mí es un poco más de lo que venimos hablando con Santi, ¿no? Generar esa empatía con el cliente.
y realmente que ese proyecto responda a él. Nos pasan casos, situaciones como me gusta hacer kayak y en el render automáticamente va a aparecer una pared del kayak, ¿no? Que de esa sensibilidad, esa esencia o la tierra, qué más romántico que eso, pensar en esos conceptos fuertes de lo que el cliente habla. Por sobre todo eso, entonces, ¿no? Escucharlo mucho al cliente, saber percibir, te lo da la experiencia un poco, pero saber percibir cuáles son los puntos más importantes. Y cuando hablamos mucho del romanticismo, es eso, digamos, esa parte sensible, ¿no? Que o tengo un perro y te habla mucho del perro, claramente hay una sensibilidad, una debilidad hacia el animal o hacia su mascota, que es una persona, una parte más de su hogar. Entonces, saber tomar esos puntos para poder llegar a tener esa sensibilidad. Sí, está claro que la sensibilidad viene con uno o no viene también. O sea que no hay que tratar de no forzarla, digamos, ¿no? ¿Cómo se logra por ahí? Me parece que más que nada escuchando más que hablando. O sea, cuando uno se abre hacia una persona, va a conseguir la sensibilidad de la otra, básicamente, para poder ejecutarla, ¿sí? La sensibilidad no está solamente en una sola persona. Imagínate que si yo voy con estos conceptos de romántico, de que te estoy diseñando porque la tierra me habla del arraigo que vos tenés por esta tierra, y si de otro lado no hay alguien igual de sensible, o por lo menos que lo hemos sensibilizado, nos va mal seguro. ¿Me explicó? Entonces, un poco es abrirse, escuchar muchísimo para ver también si uno tiene cancha para esto. Tenemos muchos proyectos, vamos a decir la verdad, no todos son, creemos que no todos tienen la beta romántica que algunos tienen, como los que estamos presentando hoy. Sí, se puede ver en cada una de sus obras la mano de ustedes, lo que les caracteriza, su sello, y se nota que cada uno también representa al cliente en cuanto a esto que dicen ustedes, de las entrevistas y todo, sentirse escuchado al cliente es algo importante. Por supuesto, me parece importantísimo como puntapié entender la responsabilidad que tiene uno a la hora de diseñar una casa para otro. Hablo de una casa, pero también hablo de un proyecto comercial, porque es el negocio del otro, por ejemplo. Entonces, si uno dimensiona el poder que está teniendo en ese momento, está buenísimo para dejar lo mejor de uno, digamos, en ese lugar. Bueno, no sé si alguien más quiere alguna pregunta o algo para contar. Pregunten, hay 24 personas ahí. Si no, Nos gusta hablar a nosotros, no hay problema con eso. a ustedes también, no sé cómo se han sentido con la charla. Hay una pregunta ahí. Pasa mucho de ver arquitectos o estudios de arquitectura que en los renders son impresionantes los proyectos y en la realidad no quedan tan bien. ¿Qué o cómo recomiendan seguir esa conducción de obra? Eduardo Curi. Bueno, a ver, para mí particularmente, en personalidades totalmente distintas con Santi, para mí el tema del render, y es un poco lo que había dicho él antes, es una herramienta que nos guía un montón. Yo estando en obra, por ejemplo, el render para mí es mi lineamiento al resultado que yo tengo que tener, pero sé que tengo que superarlo ampliamente porque se sigue desarrollando, se sigue puliendo hasta el último día de obra, ¿no? No nos pasó nunca y realmente que creo que corresponde a una responsabilidad ética y moral, el compromiso que uno le entrega. No deja de ser un contrato el render para nosotros. Les mostramos al cliente esto es lo que ustedes quieren y el decirnos sí para nosotros es suficiente para buscar ese camino y siempre puliéndolo para mejorarlo, para el bien común, tanto para el estudio como para el cliente. Algo que también le referimos mucho al cliente sobre el tema, es decir, no queremos proyectos huérfanos, no queremos hacer grandes renders, y que después queden en la nada por ser proyectos que no están estudiados de lo técnico, que no están estudiados desde lo económico. El render sale en una etapa más avanzada de lo que salía inicialmente en nuestro estudio, y un poco por esto,
poder tener mayor cantidad de tiempo de estudio para decir tu proyecto va a ser así y después superarlo. Hasta el día de hoy, y nos comprometemos que sea así, va a ser así porque es una de nuestras premisas, siempre la realidad supera el render, ¿no? Sí, y también desde una etapa de diseño, digamos que entendiendo que el render termina siendo una de las herramientas principales de diseño, diseñar teniendo en cuenta criterios constructivos, digamos, porque si no, si vos diseñás de una manera en la que no tuviste, no sé, por ejemplo, el espesor de una losa, el tamaño de una apretada, las posibilidades reales, digamos, que tiene el material y la mano de obra, podés hacer un render fantástico, pero que después no lo podés ejecutar, no hay manera, digamos, ¿no? Entonces, el render es algo que ayuda, pero a tener cuidado, digamos, con de repente no vender una ilusión. Por eso es que nosotros decimos que si bien los renders están buenísimos, la gente con la que hacemos los renders son re capos, depende de nosotros, digamos, o sea, el render está bueno porque el proyecto está bueno y está estudiado al punto de que después podamos comparar lo que se proyectó y lo que se materializó y poder decir eso de si el render superó perdón, en la realidad superó el render. Bien, no sé si alguien más quiere agregar. Si no, yo les preguntaba cómo se sentían ustedes con la charla, cómo... Bien, Bueno, la verdad que bien. decimos. La verdad que bien, desde el punto de vista de que nos hayan invitado y teniendo en cuenta los siguientes disertantes que también tienen cosas espectaculares para decirlo y que ya sí son considerados referentes. Está buenísimo sentirse acá. Es rarísimo, sí les voy a decir, hablar y no ver a las personas. Es muy raro. Estamos acostumbrados, tuvimos la experiencia el año pasado del TEN 10, donde eran 300 personas, estaban ahí en Catalinas Park, y se veía cómo se reían, se ve qué caras van poniendo y todo esto en 10 minutos que teníamos. Entonces, eso está buenísimo. Bueno, ya volverá, digamos. Yo entiendo que estas cosas son circunstanciales o de alguna manera abrieron una puerta también para que de repente acá hayamos unido de repente Jujuy y Tucumán. Me parece bárbaro. Sí, Yo, perdón. sí. No, coincidimos en la reflexión, Santiago. La verdad que la pandemia nos trae estas cosas, ¿no? Que por un lado nos aleja, pero también nos acerca. Tiene esa contradicción. A través de una pantalla, por ahí. Pero bueno, nos da la posibilidad de generar cosas como esta, de acercarnos, ¿no? Y de conocer los trabajos, los pensamientos de ustedes, de distintos estudios, distintos colegas, distintas realidades, y contrastarlos, ¿no? Y bueno, poder compararlos. Creo que hay otra pregunta. Dice, dos palabras que contesten una palabra Santi y otra Diego. ¿Cómo caracterizarían al Esterio Arquitectura? En dos palabras. La computadora no sé qué. Se me está cortando. ¿Se corta? No, dos palabras que es difícil. Yo puedo decir que para mí, etéreo, y la describo en una sola palabra, por lo que engloba desde la dedicación y todo eso, es pasión. ¿Por qué pasión? Porque realmente el tiempo que le dedicamos es porque nos apasiona lo que hacemos, generamos sobre expectativas, si le mostramos una opción o un render al cliente, hacemos mucho más para el resultado, y todo es consecuencia de que nos apasiona lo que hacemos, ¿no? Estamos enamorados de lo que hacemos, amamos lo que hacemos, y creo que estos 4 años y el resultado de lo que muchos ven, y también puede ya hacer un mensaje de cierre por parte mío, si uno está apasionado por lo que hace, siempre el camino, el camino es lo que nosotros estamos buscando, y por eso estamos felices por eso, ¿no? Sin duda, etéreo es pasión por el trabajo y por la arquitectura. Sí, yo si la tuviese que ponerle quizás una palabra y te le truco ahí. Experiencia. Experiencia no desde el punto de vista de la experiencia que tengamos nosotros, sino que la arquitectura en realidad es una experiencia. El vivir en una casa, el trabajar, son todas experiencias. Entonces, si nosotros
diseñamos a partir de experiencias y de sentir. Creo que podemos hacer algo distintos, cosas distintas, digamos, justamente sin inventar nada. Acá Jimena dice que se nota la pasión y que sus obras son increíbles y les manda saludos de Entre Ríos. Qué grande, bueno, eso es lo bueno que tiene este tipo de encuentros, digamos, de repente yo pensaba que era Jujuy, Tucumán y ya tenemos un Entre Ríos, y si seguramente ponemos a contar, ahí nos habían escrito que desde Mendoza y desde Córdoba también que iban a estar presentes. Está Gabo, uno de nuestros clientes de las casas que presentamos ahí, le mandamos un saludo de Buenos Aires, así que... Grande, Gabo. Está bueno, está buenísimo, o sea, ya respondiendo a la pregunta anterior, está bárbaro esto de unir. Buenísimo. Yo también les tiro, digamos, una reflexión respecto al patear el tablero, ¿no? En algunas de sus obras, digamos, en lugares, digamos, con fuerte impronta, digamos, patrimonial, ¿no es cierto?, en cuanto a características constructivas muy fuertes, ¿no? El patear el tablero, digamos, por ahí como un pateo, una patada controlada, ¿no? Basada, pisada, digamos, digamos, el respeto hacia lo patrimonial, hacia los valores de la forma de construir de la región, digamos, te das ese lujo por ahí de hacer un gesto fuerte, digamos, ¿no es cierto?, de apertura y de hacer cosas diferentes, pero basado en lo que está hecho, ¿no es cierto? Sin duda, para nosotros, sí. Santi lo dijo en un momento de la charla, hay mucha responsabilidad en lo que se hace, ¿no? Y eso no lo perdemos en ningún momento durante todo el proceso. Siempre creemos y esperamos que sea acertadamente que todo lo que nosotros hacemos es una devolución o una entrega hacia lo que hace al contexto de donde se implantan nuestros proyectos, tanto para el cliente, hablando de una microescala y la macroescala hacia la ciudad, ¿no? Conservamos, revalorizamos y la idea es siempre aportar positivamente. Sí, patear el tablero también siempre decimos a la hora de diseñar, siempre está la fácil y está la complicada, digamos, ¿no? Siempre terminamos cayendo en la complicada, aunque a veces que decimos, bueno, ahora no, este proyecto está fácil, está sencillo, porque bueno, ya viene, y nos sentamos y en la primera línea, perdón por la expresión, ya la cagamos, ya nos fuimos al otro extremo, y terminamos rompiendo el tablero y después decimos, bueno, che, vale la pena, ¿no? Lo de la obra que mostramos del golf, por ejemplo, nos habían llamado como para hacer lo que se dice en el medio un lavado de cara, básicamente. Era una remodelación interna, a ver qué se puede hacer, como agrandar un cuarto, qué sé yo. Y bueno, terminamos tirando todas las paredes, agregando ese volumen vedette, digamos, arriba. Y a eso vamos con el patear del tablero, pero sí comparto, teniendo siempre una cuestión de respeto por el medio, por el entorno, por el vecino, por las manos de obra, por los clientes, por sobre todo. Hay algo que también, perdón, justo quería aclarar un poco, para nosotros el tema de patear el tablero un poco también refiere a, nosotros siempre nos preguntamos qué tanto sabe el cliente qué es lo que quiere, ¿no? El ejemplo de Casa Quintas, no quiero ladrillo, pero qué interpretación o qué concepción tiene uno del ladrillo y posiblemente de cosas viejas o algo así. Y podemos pensar en conservar, podemos pensar en revalorizar y reinterpretar, no inventamos nada, reinventar la utilización del ladrillo, ¿no? Refiere un poco a eso también. Desafiarnos a decir, che, mirá, hay esta opción. Sí, por ahí el cliente conoce lo tradicional y mostrarle esto que decía Santi, el 2.0, Sí. y comprender y ver que hay otras opciones y otra forma del uso del material, de vivir y de habitar un espacio, por ejemplo, Tafí, tan conocido como una construcción tradicional, ventanas chiquitas, y poder decir, no, también se puede vivir de esta forma y habitar de otras maneras también. Así es.
Bueno, ya se aburrieron los espectadores, ¿no? Ya no hay más preguntas. ¿Cómo son? Bueno, Santiago, Diego, ha sido un gran gusto para nosotros, acá de Jujuy, conocerlo, ver su juventud y sus obras. Nos han encantado a nosotros y a todos los participantes. Aprovechar, digamos, primero para agradecer a Ana el trabajo y bueno, las ganas de haber armado este ciclo que empezamos a disfrutar con ustedes. Invitar a todos los participantes, los que han quedado, bueno, que corran la bola de que el próximo miércoles, el próximo, seguiremos conociendo la arquitectura tucumana, qué se está pensando, qué se está haciendo. Por supuesto, está bueno si se enganchan ustedes, Diego y Santiago, será un gran gusto. Y bueno, en nuestro canal de YouTube van quedando subidas todos estos encuentros, así que también invitarlos a recorrerlo, conocer el ciclo que hemos hecho de arquitectura cordobesa, arquitectura rosalina, bueno, y ahora arquitectura tucumana. Muchas gracias, un gran gusto. Muchas gracias y los invitamos el miércoles que viene con Benjamín Acuña, va a dar arquitectura. Bueno, gracias a ustedes. Éxitos. Saludos a todos. Muchas gracias por estar. Muchas gracias por la invitación y todo lo que compartieron con nosotros. El miércoles que viene estamos con ustedes también. Estaremos del otro lado. Muchas Que anden gracias. bien. Saludos. Saludos. Chao.